Sí, mira cómo aumentaron. Ajá. Y aún más. Y aún más. Eso. Bueno, vamos comenzando nomás entonces. ¿Se ve bien? Perfecto. Para que voy a minimizar esta parte. Bien. Quería ver acá. Bueno, buenos días chicos. Vamos a comenzar el taller de hoy, en el cual vamos a hacer un repaso de algunos temas y conceptos que se evalúan en el examen final, ¿sí? Y la idea también es brindarle otras orientaciones, digamos, para que ustedes se presenten a dicho examen cumpliendo todos los requisitos que son necesarios, digamos. Como saben, esta no es la modalidad habitual, ¿no es cierto?, de la carrera que ustedes han elegido, pero bueno, es la que implementamos en función de que no podemos hacerlo en forma presencial, no podemos hacer la toma en forma presencial. Como saben, bueno, esos exámenes están autorizados por una resolución de la facultad, que es la 417 de este año, ¿sí? El examen para sede central va a ser el 22 de diciembre a las 8, para la sede de Rosario es el 28 a las 16:30 y para la sede de Tartagal es el día 29. Como ustedes deben saber, tengan en cuenta los plazos de inscripción por si alguno todavía no se inscribió, y también que no solo es el plazo de inscripción, sino también que ustedes deciden que no están preparados para rendir, también pueden dar de baja su inscripción al examen, ¿sí? Porque así no queda registrado un ausente o no se presentan y se pone una mala nota, digamos, ¿sí? Eso también está regido por otras resoluciones, como la 200 de Ciencias Económicas y la 151. En esta modalidad virtual que tomamos, se hace el examen en dos partes. La primera parte, que acá ustedes pueden ver en la diapositiva, dice escrito, pero en realidad, bueno, no es de desarrollo, sino que es un cuestionario en la plataforma Moodle, ¿sí? Y la segunda parte es oral, que eso lo rendimos mediante la plataforma Zoom, ¿sí? Tanto para los alumnos libres como regulares, ustedes se van a inscribir, ¿no es cierto?, se inscriben, digamos, en el examen y van a tener acceso al curso Exámenes Finales para Matemática 1. Automáticamente, ¿sí? O sea, no hace falta que ustedes entren a matricularse ni nada allí. Una vez que el departamento de alumnos tiene la inscripción de ustedes, van a quedar con acceso al curso Examen Final de Matemática 1, y entonces allí van a poder rendir el cuestionario y luego el examen oral. Hay una aclaración antes, que es importante que Sí. tengan el mismo correo en el sistema SIU Guaraní que en la plataforma Moodle, porque justamente con el correo de SIU es que se los matricula en El esa aula acceso. virtual. Claro, y con ese correo solamente acceden, ¿sí? Así que tiene que coincidir como les acaban de aclarar. Bien, estoy avanzando, pero no avanza. Esperemos un ratito. No avanza positiva, quiero decir. Y de todas formas, si van surgiendo algunas dudas, las pueden ir dejando en el chat y después nosotros vamos respondiendo. Sí.
Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque no quiere avanzar la diapositiva. No sé si ahí están viendo ahora. Sí, ahí vemos. Avanzó. A ver. Ahí está. Bueno, para el examen final, como ustedes saben, se rinde o los alumnos se pueden inscribir para rendir como alumno regular o como alumno libre. Los alumnos en condición regular, la primera parte es un cuestionario que tiene 15 preguntas teóricas o conceptuales. Tienen 60 minutos para rendir ese examen y se aprueba con el 60%, que aproximadamente serían unas 10 preguntas que hay que responder bien. Y bueno, ya la fecha les dije, y la calificación, como es un cuestionario, es automática, ¿sí? Al finalizar el mismo. Al concluir esta parte, va a haber 40 minutos en lo que ustedes van a tener tiempo de mirar su examen y de consultar cualquier duda que hubiere en relación a la calificación. Una vez transcurridos esos 40 minutos, se va a publicar el listado de los alumnos aprobados, que son los que van a pasar a la parte del examen oral. En la segunda parte, ahí mismo en ese listado aparece a qué sala debe ingresar el alumno, ¿sí? Porque allí va a ser evaluado. Y ustedes en el curso van a ver que hay Zoom 1, Zoom 2, etcétera. Bueno, ustedes se fijan cuál corresponde a la sala que les ha sido asignada e ingresan allí para rendir el examen oral. Cuando ingresen a la sala que les asignaron, van a estar en la sala de espera un momento y ya los docentes que evalúan en esa mesa le van a aclarar en qué orden rinden, o le va a decir esperen un rato o empezamos por tal persona. Bueno, eso se lo van a especificar en ese momento. Tienen que ingresar, por supuesto, con nombre y apellido como figura en el documento, y una vez que se los habilite para rendir el examen, tienen que presentar el documento y hacer un pequeño paneo sobre en su entorno para ver que están rindiendo solos, y además que solo pueden tener 3 hojas en blanco y alguna lapicera o fibra si es que hace falta o necesitan ustedes escribir y luego mostrar durante el desarrollo del examen oral. Consta de 3 preguntas, de las cuales 2 deben ser bien respondidas para aprobar esta parte. Una vez que aprueban esta parte, los integrantes del tribunal le van a avisar si está aprobada o no, aunque no la nota que van a llevar en el parcial. Eso después se va a ver ponderando con el cuestionario que también rinde, y va a ser cargado en el SIU Guaraní, ¿sí? En el caso del examen libre, es como que tuviera una tercera parte, digamos, porque va a rendir un cuestionario teórico, práctico primero, de 10 preguntas, que también tiene que aprobar el 60%, o sea, 6 como mínimo, y, o según la puntuación, alcanzar un 6, un 60%. Y la segunda parte, un cuestionario también teórico, donde debe aprobar con el 60%. Aprobadas estas 2 instancias, va a pasar lo mismo que con los regulares. Tienen 40 minutos para revisar sus exámenes, cómo fueron corregidos, consultar alguna duda. Se va a publicar el listado de alumnos aprobados con la mesa donde van a ser evaluados. Pasan al examen oral en las mismas condiciones que ya les especifiqué para los alumnos regulares, y también allí hay 3 preguntas se les formulan, de las cuales hay que responder 2 correctamente. Si aprueban todas estas instancias, bueno, se da por aprobado el examen, y podrán ver a continuación o en los días siguientes su nota en el SIU Guaraní. Tengan en cuenta entonces que sobre todo esta parte que dice recomendaciones de acceso, contar con buena internet. Si ya saben que tienen un Wi-Fi inestable, quizás pueden gestionar estar en otro lugar donde haya buena conectividad. Si van a usar dispositivos, tengan en cuenta la carga de batería o tener acceso a una fuente donde puedan cargar.
y de preferencia se sugiere usar computadoras y no celulares. Ya saben que el único motivo por el cual nosotros podríamos volver a evaluarlo sería porque nuestro sistema de la facultad tuviera fallas, ¿sí? Pero lamentablemente no por fallas de técnica o de conectividad domiciliarias, ¿sí? Eso lamentablemente no nos podemos hacer cargo de eso, digamos, lamentablemente. Bien, desde el servicio del SAE, se les hace algunas recomendaciones. En general esta parte las presenta la profesora Paola Guardati, pero bueno, yo voy a tratar de más o menos expresar lo que ella intentó con la selección de estas diapositivas. Es importante que hoy estén acá para ver cómo se rinde el examen final, ¿sí? De eso, aprender a rendir finales también se aprende, del mismo modo que habrán aprendido ya o medianamente cómo se rinden los exámenes parciales, ¿sí? Tengan en cuenta que como en este caso estamos hablando de aprender matemática, tiene su complejidad en vocabulario, en reglas, en una cierta manera de pensar, como lo tiene cada ciencia, digamos. Tiene un modo particular de pensar, de razonar, de presentar sus conclusiones, de investigar, de indagar, ¿sí? Lo importante, ya saben que para nosotros es como nosotros le damos algunos enunciados, le formulamos algunas preguntas, la idea es que se interprete y se comprendan los conceptos o el enunciado, y eso, bueno, ustedes ya han tenido una trayectoria por el cursado de la materia, así que esperamos que estamos en condiciones de interpretar y comprender los conceptos y lo que se les pregunta, digamos, en estas instancias. Como saben, hay muchos conceptos que se van relacionando, sobre todo ya cuando uno ve los últimos temas del programa, en el caso nuestro, y acá en esta parte que dice bucear hacia atrás, dónde vi el tema y demás. Quizás acá, por ejemplo, van a aparecer un tipo de pregunta que dice ¿para qué me sirve? Entonces en esta parte tengan en cuenta cuando ustedes van estudiando los distintos conceptos de ver dónde se ocupa para resolver qué situaciones, qué me facilita el cálculo, y entonces, bueno, para que puedan, además, digamos, cuando en general uno estudia para un examen parcial, por ejemplo, si hay 4 prácticos, uno dice, bueno, el práctico 1 trata de tal y tal, o sea, ya cuando uno al final se puede armar una especie de esquema mental de los contenidos, de las partes más difíciles y de lo que abarca cada práctico, o en este caso que van a rendir un final de lo que abarca cada unidad, ese es un buen repaso mental para que uno tenga en cuenta, digamos, los contenidos sobre los cuales me van a preguntar, digamos, ¿sí? Y en cada uno de los contenidos identificado las definiciones, los teoremas, las posibles aplicaciones, los casos en donde tengo dificultad, ¿sí? Ver ese tipo de cuestiones. Y dice acá la importancia de consolidar los conocimientos que se va aprendiendo. Bueno, eso se da, por ejemplo, como les acabo de decir, haciendo una síntesis, un resumen, volviendo a aplicar el concepto y usarlo en distintas situaciones, ¿sí? También ayuda a consolidar conceptos. Después dice aprovechar de darte cuenta de un error para corregir y aprender. Sí, la idea es que uno cuando estudia siempre va a cometer error, ¿sí? Así ha ido evolucionando el conocimiento y así uno va aprendiendo también. Y la idea sería que ustedes puedan corregirlo y entender en qué se han equivocado para luego, o en otra oportunidad, no volver a cometer el mismo error, digamos, ¿sí? O si no, por lo menos estar atento de que ello no suceda y pensarlo en el momento y no cometer el mismo error. Y bueno, acá la profesora Guardati seleccionó una pirámide, dice, de aprendizaje, donde va, fíjense, de arriba hacia abajo, va diciendo en qué ayuda tal acción, tal actividad, en qué ayuda a leer, en qué ayuda a repetir, en qué ayuda a ver, escuchar un audio o mirar un video, en qué ayuda a practicar demostraciones, entender demostraciones, mirar distintas demostraciones,
¿En qué me ayuda el debate? O sea, preguntar en un foro, escuchar una clase y preguntar, estudiar con un compañero y preguntar, ¿sí? En cuánto me ayuda la parte práctica, o sea, yo hago el desarrollo del ejercicio y comparo con otro resuelto para ver si está bien. Cuando estoy haciendo la práctica me formulo preguntas, o sea, digo, esto siempre se podrá aplicar así, habrá otra forma, se aplica para todas las matrices, se aplica, todas las matrices tienen inversa, bueno, me voy cuestionando mientras voy practicando y entonces voy aprendiendo más, ¿sí? Y la última base, la última parte dice enseñando a otro, que entraría en juego, sí, que entraría en juego sobre todo ahora que ustedes rinden un final oral, por ejemplo, ahí se va a ver bien eso, porque nosotros requerimos de ustedes que expliquen, así que practiquen o en un pizarrón, digamos cómo lo explicarían, o explicándole a un compañero de estudio, o ese tipo de actividades, ¿bien? Bueno, en eso, como ven, aprender no tiene una única manera ni una única actividad, sino que varias cosas me ayudan a aprender y a entender en profundidad los distintos temas, ¿sí? Esto, como siempre, es general. Hay alumnos que aprenden mucho más practicando, aprenden mucho más debatiendo, aprenden mucho más repitiendo, aprenden mucho más leyendo, otros aprenden mucho más escuchando videos. Cada quien tiene como un estilo, digamos, de aprendizaje también. ¿Bien? Bueno, ahora voy a dar paso, entonces dejo de compartir y voy a dar paso para que comencemos el desarrollo de las actividades del taller. Bien, sí, una recomendación más que por ahí nos dimos cuenta hoy en el caso del taller que estábamos arrancando, que es importante que tengan una cuenta en la plataforma Zoom, porque justamente cuando vayan a rendir el examen oral se lo hace mediante Zoom y para ingresar en la sala se les solicita que tengan una cuenta. Les habrá pasado a muchos, los que entraron tempranito, que al ingresar le pedía que se autentiquen, que indiquen cuál era su usuario y contraseña. Entonces, eso también ténganlo en cuenta al momento de rendir. Bien. Bueno, vamos a arrancar con una serie de actividades que se prepararon para la jornada de hoy. Vamos a arrancar con una pregunta que nos dice verdadero o falso, justificar la respuesta, una primera actividad, y acá lo importante es que nos dice que justifiquemos la respuesta. Entonces vamos a tener que analizar de qué manera nosotros vamos a justificar esas respuestas. Y vamos a tener, en primer lugar, una vez cuando vemos la actividad, hacer un paneo y pensar si efectivamente esto puede llegar a ser verdadero o puede llegar a ser falso. Muchas veces los enunciados ya los conocemos o los tenemos más o menos vistos en algún momento, entonces podemos estimar si se trata de algo verdadero o falso. Cuando sabemos que algo es verdadero, tenemos que ver si está cuantificado universalmente, y en el caso de que esté cuantificado universalmente, jamás lo van a justificar con un ejemplo. En ese caso, van a tener que demostrar, y para lo cual van a tratar de buscar cuál es una hipótesis, cuál es una tesis, es decir, plantearlo como lo veríamos en lógica, un antecedente y un consecuente, y tratar de utilizar un método directo o un método indirecto según cómo esté planteado el ejercicio. Si, en cambio, esta expresión tiene un cuantificador existencial, que dice, por ejemplo, existen números primos que son pares, en ese caso sí lo pueden justificar con un ejemplo, porque simplemente el enunciado les dice que existe. No le está diciendo, por ejemplo, en este caso, que todos los números primos son pares, simplemente les pregunta si existe alguno. Y con que encuentran un ejemplo que demuestre esa expresión de que existen números primos que son pares, ya estaría justificado. En el caso de que una expresión sea falsa, lo más sencillo que tendrían para hacer es encontrar un contraejemplo. Buscan algún ejemplo que no cumpla con esa regla que se está mostrando, esa expresión que se pone a ustedes para que la demuestren, y con eso ya estaría demostrado que es falso. No obsta que puedan también hacer todo el proceso de demostración y en algún momento llegar a una contradicción o alguna falsedad, lo que también demostraría la falsedad del ejercicio. Vamos a trabajar acá, en mi caso, con dos enunciados. El primero de ellos nos dice, existen matrices A y B de orden 3×3
diagonales para las cuales A por B es igual a B por A. En este caso vamos a tener en cuenta la teoría de matrices, para lo cual va a resultar importante la definición de matriz diagonal. Nos dice que matriz diagonal es una matriz cuadrada donde todos los elementos que no están en la diagonal principal son nulos, o sea, todos los elementos que están por arriba y por debajo de la diagonal principal. Dentro de, bueno, la matriz diagonal, como les dice ahí, tenemos una matriz cuadrada. En este caso nos están diciendo que es de orden 3. Que sea de orden 3 quiere decir que va a tener 3 filas, 3 columnas, y el hecho de que sea diagonal implica que dentro de la diagonal principal, la que va desde el extremo superior izquierdo hasta el inferior derecho, van a tener cualquier número, pero por arriba y por abajo de esa diagonal van a tener siempre ceros. Casos especiales de estas matrices diagonal son, por ejemplo, la matriz identidad y la matriz nula. Y acá sí nos dice existen, por lo cual con el hecho de que ustedes encuentren un ejemplo, ya podrían haberlo demostrado. Sería en este caso la forma más fácil que planteemos dos matrices. Por ejemplo, acá les planteo la matriz A, donde tenemos en la diagonal principal 1, 2, 3, y la matriz B, que es la matriz identidad. Por propiedad, sabemos que si multiplicamos una matriz por la matriz identidad, o también a la inversa, obtenemos como resultado la misma matriz. Entonces acá planteamos el ejemplo A por B, en primer lugar la matriz A, en segundo lugar la matriz B, y nos da como resultado la misma matriz A, o también lo podríamos haber planteado al revés. Le planteaba con la matriz identidad justamente para reforzar esto de que es conmutativo el producto con la matriz identidad. Sabemos que en matrices no siempre se va a dar esto de la conmutatividad, ¿bien? Pero con la matriz identidad sí se cumple, con lo cual esta expresión sería verdadera. De todas formas, al trabajar con matrices diagonales, podríamos haberlo planteado también en forma genérica, y haberlo planteado en forma genérica implica que no demos un ejemplo concreto con números, sino que planteemos las matrices considerando parámetros. ¿Sí? En este caso, en vez de números en la diagonal principal, pusimos letras A, B, C, D, E, F, la matriz A y la matriz B. Recordemos que el producto de matrices se resuelve multiplicando los elementos que tenemos en una fila por los elementos que tenemos en la columna de la otra matriz, y en este caso, si multiplico la primera fila por los elementos de la primera columna, encontraríamos el primer elemento de la matriz del producto. En este caso, no tiene mucho sentido que lo recordemos, pero siempre tener en cuenta que cuando hacemos el producto de matrices, va a ser importante que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso tenemos matrices cuadradas, por lo tanto siempre van a ser iguales. El mismo procedimiento harían para encontrar cada uno de los elementos de la matriz del producto, ¿sí? Y en este caso nos resultaría la matriz que tiene la diagonal principal A por D, B por E y C por F. Y los demás elementos, ceros. Si planteábamos la expresión conmutativa, es decir, B por A, tomando los mismos ejemplos, iban a hacer el mismo desarrollo y encontraríamos ahora la matriz en donde tenemos en la diagonal principal D por A, E por B y F por C. Los que tenemos acá dentro de la matriz, las letras A, B, C, D, E y F, son parámetros. Están representando números. Entonces, que nosotros multipliquemos A por D nos daría exactamente lo mismo que multiplicar D por A, y lo mismo ocurre con B por E por B y C por F, F por C. Con lo cual, la actividad quedaría demostrada. Tenemos que decir que es verdadero. Importante también esto de indicar que es verdadero, porque muchas veces hacen todo el procedimiento, hacen toda la expresión, y lo que se les preguntaba de entrada era si era verdadero o falso. Entonces es importante que indiquen esto. Lógicamente, cuando tenemos esta evaluación escrita que le llamamos al cuestionario, tienen que marcar la opción que es correcta, pero bueno, en el caso de que tuvieran un examen escrito en formato papel, tendrían que indicar eso.
Y vamos a plantear un segundo caso que nos dice, si un sistema de ecuaciones lineales tiene la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, el sistema es compatible determinado. Entonces acá lo podemos plantear, y esto es importante que nosotros vayamos, como les decía recién la profesora Graciela Méndez, uniendo un poco los contenidos. Muchas veces dicen no se toma lógica, y en realidad lógica es un tema que pasa transversalmente por todos los contenidos que vamos viendo. En este caso, nuestra expresión es una operación lógica, tenemos una implicancia en donde vamos a identificar nuestro antecedente, que sería un sistema de ecuaciones lineales tiene la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Y el consecuente, en este caso, sería el sistema es compatible determinado. Básicamente lo que nos está diciendo es que cada vez que nosotros tengamos un sistema de ecuaciones con la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ese sistema siempre va a ser compatible determinado. Lo cual sabemos que no es cierto porque si nos vamos un poquito a la clasificación de los sistemas, sabemos que pueden ser compatibles determinados cuando tengan una única solución, indeterminados cuando tengan infinitas soluciones, y también pueden ser incompatibles cuando el sistema no tenga ninguna solución. Podríamos entonces plantear un ejemplo, y acá les traje un sistema que es x más 2y igual a 8, y la otra ecuación es y igual a 4 menos un medio de x. Si tomamos la primera ecuación, x más 2y igual a 8, podemos restar x en ambos miembros, eso que habitualmente decimos x está sumando, pasa restando al otro miembro, resultaría 2y igual a 8 menos x. Y también vamos a multiplicar por un medio, que es lo que habitualmente nosotros decimos, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo al otro miembro, resultando y igual a 4 menos x sobre 2. Esta ecuación, y igual a 4 menos x sobre 2, es la misma expresión que y igual a 4 menos un medio de x. Por lo tanto, este sistema estaría compuesto por dos ecuaciones iguales. Y lógicamente, si es resultado de la primera ecuación, también lo va a hacer de la segunda, por lo cual nuestro sistema va a ser compatible indeterminado, es decir, va a tener infinitas soluciones. Ya estamos en el caso de un sistema de ecuaciones que tiene la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas y que no es compatible determinado. Podríamos haber planteado otro ejemplo, mucho más sencillo, x más y igual a 10 y x más y igual a 8, y lógicamente no vamos a tener dos ecuaciones que sumando las mismas variables nos dé como resultado 10, si lo voy a sumar más tarde me dé como resultado 8, siempre nos tendría que dar el mismo resultado. Entonces, en ese caso estamos en presencia de un sistema incompatible. Importante en estos casos que cuando vayan a querer justificar, no se mareen mucho, no busquen ejemplos muy complejos, sino que busquen algo lo más sencillo que puedan pensar en ese momento. Con estos dos casos, estos dos contraejemplos serían para el enunciado que teníamos propuesto, estaríamos demostrando que la operación es falsa. ¿Bien? No sé si quedó alguna duda, alguna consulta. Por lo menos en el chat nos plantearon una. Hola, buenos días. ¿Cómo sé si ya tengo mi cuenta Zoom? Leo un poquito las consultas que dejaron en el chat. Si tienen las cuentas Zoom, cuando ingresen en la aplicación Zoom, tienen que estar logueados. Si ahí aparece una parte donde dice iniciar sesión, ingresan ahí, se fijan si tienen que iniciar sesión o si ya están. Preguntan si en el examen oral les pueden tomar demostraciones. En general no, ahí contestaba la profesora Méndez. Bueno, si no hay consultas sobre estos dos ejercicios, cedo el lugar a la profesora Natalia Sández Pernas. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, te escucho. Pero no es de justo de este tema, es de un ejercicio de un práctico. Le quería preguntar si, por ejemplo, en el caso de parámetros con ecuaciones polinómicas, ¿me puede dar un coeficiente que sea complejo? Sí, ¿no? Sí, te podría resultar, porque justamente es uno de los temas que forman parte del programa.
¿sí? De todas formas, vemos si no hay algún ejercicio similar en el desarrollo del taller, porque son varios los puntos que trajimos para desarrollar, y quizás alguno de estos te guíe. Bueno, muchas gracias, profesor. No, de nada. Bueno, buenos días chicos. Continuando con los ejercicios del taller y que trajimos como propuesta, vamos a desarrollar el ejercicio 1C. ¿Sí? Como bien les inicio, el ejercicio 1C era justificar la respuesta del enunciado, si es verdadero o falso. ¿Sí? En el enunciado en particular vamos a ver que tenemos dos posibilidades para poder dar una solución o una respuesta a lo que está diciendo. Nos dice el valor de m para que la inecuación, y nos plantean la ecuación, no tenga solución es m igual a 3. Entonces vemos que en la inecuación que nos están planteando tenemos un parámetro. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a justificar o cómo vamos a dar respuesta? Una primera opción para poder trabajarla es partir precisamente de ese enunciado y tratar de verificar cuáles serían los valores o el valor de m para que se cumpla lo que me está diciendo que no tenga solución. ¿Sí? Entonces, iniciamos con la consigna, ¿sí? Tenemos m por x menos 2, que me dice que es mayor a 3, que multiplica la expresión que está entre paréntesis, x más 1. Como es una inecuación, recuerden que cómo lo vamos a trabajar considerando todas las propiedades que son válidas para inecuaciones equivalentes, pero que sin embargo nosotros lo terminábamos reduciendo a lo que hacíamos pasaje de términos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que en realidad lo que vamos aplicando son esas propiedades. Como verán, antes de empezar a despejar para poder llegar a una conclusión, en el lado derecho de lo que nosotros tenemos de nuestra desigualdad, tenemos un 3 que multiplica toda una expresión. Y entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva. Y entonces nos va a quedar 3x más 3. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es asociar aquellos sumando que contengan a x, que en este caso lo llevamos al lado izquierdo de la desigualdad, y los números los vamos a dejar del lado derecho. ¿Sí? Es así que vamos a tener m por x menos 3x, que va a ser mayor a 3 más 2. ¿Sí? Ahí lo que hicimos fue aplicar, como les decía, pasaje de término. El 3x que estaba sumando lo pasamos restando y el menos 2x lo pasamos sumando. ¿Sí? Seguimos trabajando un poco la expresión. Lo que vemos del lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Si ustedes se fijan, en los sumandos tenemos en común lo que sería la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a sacar como factor y esa x va a multiplicar a todo lo que nosotros expresamos entre paréntesis, que es m menos 3. Si ustedes aplican propiedad distributiva, van a ver que vuelven exactamente a la misma expresión del inicio. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el lado derecho de nuestra desigualdad? Sumamos 3 más 2, nos queda de 5. Si nosotros acomodamos la expresión, podemos ver que siempre es relacionar con la teoría, ¿no? Estamos en presencia de lo que sería una ecuación lineal, ¿sí? ¿Cuál va a ser el siguiente paso a seguir para poder verificar? Lo que nos pide en el ejercicio es que el enunciado no tenga solución. Entonces lo que vamos a buscar es que la desigualdad que estamos planteando sea falsa. ¿Sí? Es decir, no se cumpla. Buscamos que la solución sea vacío o no tenga solución nuestro ejercicio. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a tomar, ¿sí?, todo ese término que está acompañando a x, que sería nuestra a, ¿sí?, porque en este caso estaríamos frente a una expresión a por x mayor a un b, ¿sí?, y la igualamos a 0. Al igualarla a 0, concluimos que m tiene que ser igual a 3, ¿sí? Y si nosotros comprobamos luego con ese valor, y reemplazamos en nuestra m con 3, efectivamente la desigualdad nos queda falsa. ¿Sí? Si nosotros hacemos 3 menos 3, nos queda 0, 0 que multiplica x 0, y 0 no puede ser mayor que 5. Y por lo tanto, el resultado, o el enunciado en realidad, es totalmente verdadero. Si m toma el valor 3, verificamos que nuestra inecuación no tiene solución. Importante nuevamente, además de los pasos que nosotros hemos planteado para poder llegar, responder lo que me están preguntando. ¿Sí? Recuerden que el enunciado del ejercicio era justificar si era verdadero o falso lo que nos estaban planteando.
¿sí? En este caso comprobamos que el enunciado es verdadero. Efectivamente, m tiene que ser igual a 3 para que la inecuación no tenga solución, ¿sí? Esta sería una opción, ¿sí? Que partimos de la inecuación, aplicando propiedades, llegamos a todo el desarrollo y a justificar cuál es el valor, en este caso, que nos verifica o no la verdad o falsedad del enunciado, ¿sí? La otra opción o el otro camino, ¿sí? Sería reemplazar por ese valor en nosotros tenemos que m es igual a 3 y lo podríamos reemplazar en nuestra inecuación, ¿sí? Entonces acá partimos del enunciado y en donde aparece m sustituimos por el valor que nos están dando, ¿sí? Luego lo resolvemos como una inecuación lineal, ¿sí? Aplicando nuevamente propiedades, ¿sí? Lo que hacíamos en el lado derecho es aplicar propiedad distributiva, luego asociamos, ¿sí? 3x menos 3, este 3x estaba sumando pasa restando, y el menos 2 pasa sumando, a la misma conclusión, así que la desigualdad es falsa, 0 no puede ser mayor que 5, por lo tanto, la inecuación no tiene solución y nuestra respuesta es que el enunciado termina siendo verdadero, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá con este último ejercicio del tema 1, del 1? No, veo que no preguntaron nada en el chat. Podemos continuar. Bien. Bueno, hasta acá terminábamos con estas consignas y ahora empezaría lo que sería el ejercicio 2, que tiene una serie de ítems, ¿sí? En donde el ejercicio 2, el inciso A, nos pide marcar la respuesta correcta y justificar la respuesta, ¿sí? Entonces, el inciso A nos da el siguiente enunciado. Nos dice, para que la ecuación, y nos plantean una ecuación 3 que multiplica x más 1 igual a m que multiplica 1 menos x, no tenga solución en los reales, el valor del parámetro debe ser, y nos dan una serie de opciones, ¿sí? Si ustedes se fijan en el enunciado, como bien ya lo vieron con el profe al inicio y los primeros ejercicios, tenemos una implicancia, ¿sí? O sea, para que la ecuación no tenga solución, entonces, ¿cuál debería ser el valor que debería tomar ese parámetro m que está involucrado en el enunciado o en la ecuación que nos están planteando? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Precisamente vamos a partir del enunciado y lo vamos a demostrar o ir desglosando de manera tal para ver cuáles son esas condiciones que me permiten llegar o no a que en este caso no tenga solución no real, ¿sí? Si ustedes se fijan, el enunciado nos está dando una propuesta de una ecuación lineal, ¿sí? O sea que vamos a tener que tener presente toda la teoría que gira en torno a esa temática, ¿sí? Porque recuerden que siempre siempre va de la mano de la teoría, o sea, nunca lo olviden porque es la herramienta como para poder fundamentar y saber que efectivamente lo que estamos logrando, lo que estamos llegando es correcto, ¿sí? Nuevamente, acá nos vamos a valer de las propiedades para ecuaciones equivalentes, ¿sí? Y también las propiedades que usamos en números reales, que como planteamos al inicio, nosotros después lo reducíamos a decir, bueno, hacemos pasaje de término, ¿no? Acá tenemos el 3 del lado izquierdo que multiplica toda esta expresión, x más 1, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, 3 por x me queda 3x, más 3 por 1 me queda de 3, ¿sí? Acá lo distribuimos al 3. Lo propio hacemos con la m, ¿sí? o lo que sería el parámetro. M por 1 me queda de m, y m por x me queda menos, tenemos el menos acá, menos m por x. El siguiente paso nuevamente va a ser asociar, porque si nosotros ya estamos previsualizando que tenemos una ecuación lineal, deberíamos llegar a la forma para poder trabajarla a por x igual a un b, ¿sí? Para después poder condicionar los parámetros que se nos plantea en el ejercicio y buscar el tipo de solución que nos está solicitando. Entonces es por ello que del lado izquierdo vamos a asociar y vamos a decir, tengo 3 por x, el menos m por x que está restando lo paso sumando, y entonces estamos asociando todos los sumandos que contengan a la x, igual a m menos 3, acá teníamos el 3 que está sumando, pasa restando, ¿sí? Siguiente paso, vamos a sacar factor común x, porque como les digo, siempre previsualizando que estamos en presencia de una ecuación lineal, tengo que llegar a la forma a por x igual a un b, ¿sí? Sacamos factor común x, entonces x va a multiplicar a toda esta expresión que es 3 más m. Recuerden, si ustedes vuelven a aplicar propiedad distributiva, llegan exactamente a lo mismo que teníamos en el paso anterior.
Del lado derecho no hacemos nada porque no podemos reducir. Y ahí yo lo acomodé. ¿Ven? Todo lo que acompaña a mi X estaría representando a nuestro A. Y todo lo que me quedó sería del lado derecho de la igualdad, sería nuestro. Entonces, recordemos que nosotros teníamos tres posibilidades cuando trabajábamos con ecuaciones lineales en términos de las soluciones que podíamos encontrar. Si A era distinto de 0, hablábamos de que teníamos única solución. Pero si A era igual a 0, teníamos dos opciones. Que B sea igual a 0, infinitas soluciones, y si B era distinto de 0, no tenía solución nuestra ecuación lineal. Entonces nosotros nos vamos a quedar con esa tercera condición o alternativa porque el ejercicio nos pide que para que la ecuación no tenga solución en los reales, ¿cuál es el valor que debe tomar el parámetro? Entonces nosotros vamos a pedir esto, que A sea igual a 0 y B sea distinto de 0, porque eso es lo que nos asegura lo que nos plantea el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿quién era nuestro A? 3 más M, eso va a ser igual a 0, esa va a ser la condición que vamos a pedir. ¿Y quién era nuestro B? M menos 3. M menos 3 tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Despejamos, porque acá ya es sencillo, ¿sí?, trabajar la expresión. Vemos que M nos queda igual a menos 3 y M tiene que ser distinto de 3. Por lo tanto, la respuesta correcta, lo cual es el parámetro, va a ser M igual a menos 3. Porque ahí está cumpliendo la doble condición. En este caso, recuerden que tenemos un y se tienen que dar las dos condiciones en simultáneo, es decir, que M tiene que ser igual a menos 3, pero a la vez distinto de menos 3. Y con el menos 3 ya se verifica, ¿sí? No es igual a 3. Incluso si ustedes hacen el reemplazo y ponen igual a menos 3 en la expresión final, van a ver que A se hace 0 y B nos queda igual a menos 6, o sea que se estaría verificando la condición que yo solicito. Por lo tanto, la conclusión o la respuesta que ustedes tendrían que marcar es la segunda. M va a ser igual a menos 3 como solución del ejercicio que estamos planteando. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, como para que lo veamos de nuevo, lo repitamos. No, por lo menos en el chat no dejaron ninguna duda. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Por qué tenemos que elegir menos 3 y no 3? Porque fíjate, si vos elegís el valor 3, ¿sí?, y lo sustituís acá, te queda 3 más 3, te queda de 6. Y la condición te dice que A, todo lo que acompaña a X para que no tenga solución, tiene que ser igual a 0. O sea, siempre tengo que tener presente la teoría. En las ecuaciones lineales, recordemos que para que no tenga solución una ecuación lineal, todo lo que acompaña a X tiene que ser igual a 0 y nuestro B tiene que ser distinto de 0. Entonces, necesariamente trabajo con esa condición. Entonces, acá por eso planteamos 3 más M igual a 0 y M menos 3 distinto de 0. ¿Sí? Acá al despejar, M nos queda igual a menos 3. O sea que ese menos 3 ya me asegura que toda esta expresión que acompaña a X va a ser igual a 0, que es lo que yo necesito. ¿Sí? Si va a ser 3 menos 3, que es lo que vale M, es igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con nuestro B? B tiene que ser distinto de 0. Entonces, si nosotros condicionamos lo que tenemos en el lado derecho, M menos 3 distinto de 0, despejamos, M tiene que ser distinto de 3. Es decir, puede tomar cualquier valor, ¿sí?, menos el 3 para que se verifique. Entonces, como solución última, el M igual a 3 me estaría cumpliendo con ambas. ¿Sí? Pero siempre es tener presente Gracias. sería la teoría. Sí, justamente preguntaban en el chat por lo último, y bueno, para eso sugerimos que se remitan a la teoría, busquen las ecuaciones lineales con una incógnita y verifiquen justamente eso, cuáles son los 3 casos que se puede dar que tengan ninguna solución, infinitas soluciones o una única solución. Van a ver ahí que la forma genérica es A por X igual a B, y es lo que acá estaba explicando la profesora, y justamente eso, ver un poquito la teoría y profundizar. Bien, si no tienen otra duda en relación a los ejercicios, avanzamos con el resto. Dejo de compartir pantalla. Bueno, me toca a mí. Seguiría con lo que sigue de del taller.
Bueno, buenos días a todos y comencemos. Continuando con la justificación de respuesta y viendo si es verdadero y falso, dejo cuál es la opción correcta y justificar respuesta. A ver, sí. no estás compartiendo pantalla, ¿no? Disculpa, yo la veo, pero ellos no. Disculpe. Bueno, veamos, señor. Esto es lo que le dan a ustedes. Dice, la inecuación, la inecuación que le dan es equivalente y le dan tres posibilidades algebraicas y la cuarta, ninguna de las anteriores. A ver, ¿quién puede decirme si acá me falta aquí, cuál de ellas podría ser y por qué? La 3, profe, por las leyes de monotonía de la suma. ¿Cuál sería tu justificación? Porque sería que se sumó el opuesto del segundo miembro en ambos lados. Pero ya está bien enunciado, pero ¿cuál sería? Porque hay dos. ¿Cuál de ellas? De que A más C es menor que B más C, entonces, pero partiendo de que A es menor que B. Esa es la propiedad o la ley de Monotonía de la suma. monotonía. Y la de monotonía, ¿para quién está aplicada? Para las desigualdades. Sí, está bien, para desigualdades, pero ¿a quién la aplicamos? ¿A qué tipo de desigualdad? No sé, profe. Mayormente, nosotros tenemos la propiedad de monotonía, tenemos la propiedad de la ley de monotonía, pero la ley de monotonía está aplicado para valores numéricos. Y fíjate, esto es un valor numérico, lo que yo te marco. ¿Eso es un valor numérico? No, profe. ¿Es un valor numérico eso? Es una incógnita. Es una expresión algebraica. Sí, profe. Es una expresión. Entonces no podés aplicar la propiedad de monotonía ahí. ¿Sí? Para eso, vieron que cuando nosotros damos ecuaciones, damos dos teoremas. ¿Sí? Entonces, es un teorema similar a la propiedad, a la ley de monotonía, muy similar, pero aplicado a expresiones algebraicas. Y este teorema a mí me garantiza, ¿sí? Me garantizaría, ¿sí? Me garantizaría esa equivalencia. Entonces, cumpliendo estos teoremas, yo voy a tener expresiones equivalentes. Fíjate la diferencia entre una propiedad de monotonía y este teorema. Si bien es cierto, este teorema aplica la ley de monotonía, pero no es lo mismo, porque una se aplica, ¿sí? Una se aplica a valores numéricos, a desigualdades, ¿sí? Yo puedo incluso tener una ecuación, pero si paso un valor numérico, estaría todo bien, sería una propiedad de monotonía. Pero ya cuando tengo expresiones algebraicas, ya no sería la propiedad de monotonía, sería este teorema. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, que uno se aplica para las desigualdades, o sea, cuando tenemos expresiones algebraicas y en el otro caso serían con números en concreto. Bien, se entiende. Entonces, vos tenés una ley para números y si bien es cierto, sería muy similar, casi igual, pero para expresiones algebraicas. Bien, y también tendría, por ejemplo, y en el caso, por ejemplo, el primer caso que tenemos acá, el primer caso, son equivalentes. ¿Por qué no son equivalentes? Por ejemplo, el primer caso, bueno, el segundo caso no es tan importante, pero el primer caso, ¿por qué no es equivalente? Porque
la ecuación que yo tengo no es equivalente al primer caso que me nos presenta. Fíjense, veamos el segundo teorema. Dice que para que si en ambos miembros de una inecuación multiplicamos por una misma expresión algebraica positiva, la inecuación dada es equivalente a la inecuación obtenida. ¿Sí? Entonces, ¿quién me garantiza que esta expresión, ¿sí? Esta y la que está multiplicada por 2 es positiva? ¿Quién me garantiza? No tengo garantía de que sea positiva. Y para el cómo yo pasé 2, ¿sí? Pasé 2 multiplicando, ¿no es cierto? Yo tengo que garantizar que estas dos expresiones sean positivas. Porque si no son positivas, si una de ellas no es positiva, ya de por sí, ustedes saben que si yo por ley de la monotonía, si multiplico por valores negativos, ¿qué pasa? Cambia el sentido de la desigualdad. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Y bueno, eso sería la respuesta de que, fíjense en que es una respuesta sencilla, corta, ¿sí? Ustedes dicen, en todo caso, pueden decir, es la ley de monotonía, pero aplicada, sería el primer teorema que se enuncia para ecuaciones equivalentes, ¿sí? Esta, ¿sí? Yo puedo obtener unas inecuaciones equivalentes. O lo mismo en el caso cuando yo tenga la garantía, ¿sí? Cuando yo tenga, en el caso del segundo teorema, cuando yo tenga la garantía que la expresión con la que yo multiplique sea positiva. Si no, no puedo decir nada. Por eso, la forma correcta de resolver, de aplicar, de obtener una inecuación equivalente es de esta manera. ¿Sí? De la tercera propuesta. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Creo que sí, no hay consultas en el chat. Bien. Bueno, y fíjense que justo el ejercicio 3A, el 3A, dice que escribir simbólicamente, dice la ley de monotonía del producto, explicar el uso en matemática 1 y por qué las restricciones que tiene. Veamos. Entonces, ¿cuándo aplicaríamos la ley de monotonía del producto? Primero, a ver. ¿En dónde aplicaríamos? Monotonía ya. No estamos, si bien es cierto, está relacionado con los teoremas que recién acabamos de mirar, ¿sí? Pero veamos, monotonía, entonces, ¿cuándo puedo aplicar? En un intervalo. ¿Cómo? En un intervalo. En intervalo, no precisamente. La ley de monotonía. A ver, ¿cuándo podemos aplicar? Una, dijimos hace un rato, la ley de monotonía es para valores numéricos. Acuérdense en eso. ¿Sí? Son para valores numéricos. ¿Sí? No me sirve para expresiones algebraicas. ¿Sí? Como en el caso anterior que yo tenía expresiones algebraicas que pasar. ¿Bien? Y otra condición más. ¿Sí? Hay dos leyes de monotonía del producto. ¿Sí? Hay dos. ¿Sí? Hay dos. Una, cuando el número que yo voy a multiplicar es mayor que 0. ¿Qué pasa cuando
a ambas expresiones de la desigualdad, multiplico por un número mayor que 0. ¿Qué pasa con la desigualdad? Se mantiene igual. Mantiene Se igual. mantiene la desigualdad. Entonces, primero, esto lo uso para valores numéricos. ¿Está bien? Está dado para valores numéricos, para números reales. ¿Sí? Y esa sería una de las leyes. Y la segunda, ¿qué pasa cuando yo tengo valores negativos? El sentido de desigualdad. ¿Qué pasa con la Tiene desigualdad? sentido. Cambia el sentido de la desigualdad. Que cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿cuándo lo voy a usar yo la desigualdad? Perdón, la ley de monotonía para el producto. ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Cuándo lo usamos nosotros? Cuando tenemos valores numéricos. ¿Cómo? Disculpe. Cuando tenemos valores numéricos. Valores numéricos, sí, valores numéricos. ¿Y qué más? Ese valor, ¿cómo tiene que estar? En la desigualdad. ¿Cómo tiene que estar ese valor numérico? ¿Tiene que estar sumando al miembro? No, multiplicando. Tiene que estar multiplicando. O también puede estar como un cociente, ¿no? Dividiendo una fracción y sea el denominador de esa fracción. ¿Sí? Porque siempre, si nosotros pretendemos sacar eliminar ese número, ¿sí? Yo voy a multiplicar a ambos miembros por el inverso multiplicativo. ¿Está bien? Siempre por el inverso multiplicativo. ¿Bien? Pero voy a tener que considerarlo. Si ese valor es positivo o es negativo. Según lo que sea positivo o negativo, voy a estar en una de las dos leyes. ¿Sí? Si es positivo en la primera y si es negativo en la segunda. ¿Cómo se aplica? En el caso de negativo, con la segunda ley de la monotonía de la multiplicación. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Hay Sí. alguna pregunta? No hay ¿Algo? pregunta. No hay pregunta. Bueno. Dejo de compartir. Bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente actividad. Lo que se proponía es, a ver si avanza. Tengo problemas para que avance mi diapositiva. Quizás haciendo clic en la diapositiva, en la zona de la pirámide, por ejemplo, y de ahí manejar con las teclitas, con la de avanzar y de retroceder. Sí, no, sí, la estoy pasando así, pero no pasa nada. Claro, a veces queda en primer plano Zoom y no el PowerPoint. Sí. Ahí está. Bueno. ¿Qué nos pedían a continuación? Dice, escribir simbólicamente una propiedad que cumple el valor absoluto y que se utilice para resolver inecuaciones con valor absoluto, ¿sí? Entonces, hay muchas propiedades de valor absoluto, así que habría que seleccionar aquellas que respondan a inecuaciones, o sea que en las cuales yo vea desigualdades, ¿sí? Mayor, menor. Esas son las que me van a permitir usarlas en
para resolver inecuaciones con valor absoluto. No sé si alguien tiene presente, por ejemplo, alguna de esas propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, acá les presento... Ajá, esa es otra. Acá yo estoy mostrando la primera, que dice valor absoluto de X menor o igual que A, aunque también puede ser menor estricto, no menor igual, ¿sí? Y fíjense que no es solo eso la propiedad, ¿sí? Sino que además con una condición. Les remarco eso porque nos ha pasado que en los exámenes finales ustedes no dicen esta parte. Y entonces eso hace que como que no esté completa el enunciado de la propiedad, porque además esta es una condición para poder usarse o que tenga sentido usar esta propiedad, ¿sí? O sea, si yo tengo esta desigualdad en valor absoluto, pero además, ese número A es positivo, entonces podré usar esta propiedad y en lugar de tener una inecuación con valor absoluto, pasar a una inecuación sin valor absoluto equivalente, que es esta, o sea, X entre mayor o igual que menos A y menor o igual que A. ¿Bien? Entonces, esa condición, recuerden, ténganla en cuenta porque eso define cuándo la uso, digamos, a esa propiedad. Acá yo les puse un ejemplo, no lo pide, pero acá sería un ejemplo de cómo la aplico para resolver una inecuación que tiene valor absoluto, ¿sí? Dice x menos 2 menor o igual que 1, y bueno, cumple porque 1 es mayor que 0. Como cumple, yo puedo aplicar la propiedad y decir que esta desigualdad con valor absoluto, esta inecuación con valor absoluto, equivale a esta otra sin valor absoluto, que es x menos 2 entre menos 1 y 1. ¿Bien? Luego, por propiedad de monotonía, yo podría sumar en todos los miembros 2, resolver en cada término, acá se anula, me quedaría 0, como x más 0 es x, y acá 1 más 2 es 3, bueno, me queda esta inecuación donde ya se ve la solución, ¿sí? El conjunto solución, porque dice x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 3, entonces la solución es el intervalo cerrado de 1 hasta 3, ¿bien? ¿Qué pasa si yo la aplico y no se está cumpliendo la condición? Supónganse que yo no me he percatado de la importancia de esa condición y tengo acá valor absoluto de x menor o igual que menos 1 y la aplico, pero no está cumpliendo menos 1 mayor que 0. Entonces, si yo aplico eso, de nuevo, voy a decir x entre menos a, y en este caso va a ser menos 1, y a, que en este caso sería 1. Pero el problema es que fíjense que esta desigualdad, ¿cómo queda? Dice 1 es menor que x y a la vez menor que menos 1. O sea que estoy diciendo que 1 por transitividad es menor que menos 1, lo cual es absurdo. O sea, a eso nos conduce porque no es posible de aplicar. Ahí lo que tendría sentido de usar es que decir, si me dan la inecuación valor absoluto de x menor o igual que menos 1, vacío digo inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay otra propiedad que dice que siempre el valor absoluto es mayor o igual que 0. O sea que nunca daría esto un número menor que menos 1, por lo tanto no hay solución. ¿Bien? Entonces, bueno, tengan cuidado con tener en cuenta que la propiedad consta de esta parte que dice x, valor absoluto de x menor o igual que a, pero también con la condición a mayor que 0 para que se pueda aplicar y nos ayude a resolver una inecuación. Hay otra propiedad, no sé si alguien la recuerda y la quiere enunciar. ¿Cuál sería otra propiedad? ¿Se acuerdan de otra propiedad que la pueda ocupar para las inecuaciones? El valor absoluto de Sí, Daniela. lo que A. La del mayor, profe. La de mayor. O sea, parecida a esta, pero en lugar de menor igual, que diga mayor o mayor igual. Bien. ¿Y a qué es equivalente? Eso se lo tienen que saber, ¿no es cierto? Acá la presento. Bueno, esa era la que ya vimos.
es esta, la segunda, ¿sí? En lugar de tener menor o menor igual, tengo mayor o mayor igual. Si dice valor absoluto de X es mayor que A, de nuevo es válida o aplicable si A es mayor que 0 y C, esta inecuación pasa a ser, a desdoblarse en dos inecuaciones, y como acá dice X es mayor que A o X es menor que menos A, yo resolveré cada una de estas inecuaciones y voy a hacer la unión de las dos soluciones para tener la solución de la inecuación con valor absoluto. ¿Bien? Bueno, un ejemplo podría ser el siguiente. Si yo tengo valor absoluto de X menos 2 mayor que 3, y como verifico 3 es mayor que 0, uso esta propiedad. Digo, X menos 2 es mayor que 3, o bien X menos 2 es menor que menos 3. De nuevo, usando ley de monotonía, puedo sumar en ambos miembros 2, y entonces acá me quedaría X mayor que 5, y acá me quedaría X menor que menos 1. Como tengo un O, se hace la unión de los conjuntos soluciones. Para esta parte, cuando dice X menor que menos 1, el conjunto de soluciones es el intervalo entre menos infinito menos 1. Acá iría una coma, ¿no? Y luego unión, y esta inecuación que me dice X es mayor que 5, entonces iría el intervalo como solución, el intervalo X, de 5 a infinito. Y tengan en cuenta que cuando tengo el mayor o la desigualdad estricta, sin el igual, va a paréntesis, ¿no es cierto? Acá, tanto en menos 1 como en 5. De nuevo, ¿qué pasa si la uso mal? O sea, si la uso siendo que el valor de A no cumple la condición pedida, que es que sea positivo. Y bueno, entonces fíjense que voy a tener X mayor que menos 1, o X menor que menos 1, o X menor que 1. Bueno, y tendría yo que seguir resolviendo esas desigualdades. Llegaría a solución los reales, pero me conviene, fíjense que, de nuevo, me dicen valor absoluto mayor que un número negativo. Seguro, para cualquier valor real, siempre va a cumplirse que sea mayor, el valor absoluto mayor que un número negativo. ¿Por qué? Porque de nuevo vale esta propiedad, que el valor absoluto de un número real siempre es mayor o igual que 0, por lo tanto, al ser esto mayor o igual que 0, va a ser mayor o igual que menos 1, y en consecuencia la solución son todos los reales. ¿Bien? Lo que pasa con esta condición es que no sé si ustedes han mirado las demostraciones de estas propiedades, se hacen teniendo en cuenta estas condiciones, y por ello, entonces, su aplicación, ¿bien? En ese tipo de inecuaciones, cuando cumplen esa condición de A mayor que 0. Bien, el siguiente ejercicio que se propone para desarrollar es escribir simbólicamente, dice, el teorema del resto en polinomio y explicar para qué nos sirve. ¿Alguien se acuerda del teorema del resto? Porque ese es, por ejemplo, un teorema que lo podemos enunciar oralmente, porque es muy sencillo, ¿sí? Incluso ahí dice simbólicamente, pero tiene muy poco de simbólico, digamos. ¿Quién se acuerda del teorema del resto en polinomios? Se lo usa más que nada para comprobar Ruffini. Ajá. Y cuando los Ajá. polinomios tienen como al divisor de la forma x más a o x menos a. Bien, ajá. Bien. Sí, o sea, lo uso en ese caso, pero ¿para qué? ¿Qué me da? Para comprobar si la división es exacta o no, dependiendo de cuánto nos da. Claro, dependiendo cuánto nos da. ¿Qué nos da de resultado cuando yo aplico el teorema del resto? El resto de la división. Exacto, el resto de la división. Y ahí entra lo que usted está diciendo, que si es divisible o no, porque según el resto sea 0, yo voy a decir, es divisible por el polinomio x menos a, o puedo decir x menos a es un factor del polinomio. ¿Bien? Eso está bien para la parte que lo aclararemos cuando hagamos esta parte que dice para qué nos sirve, dónde lo utilizamos. ¿Sí? Bien, entonces el teorema del resto es así como lo dijeron. Dice, el resto de la división del polinomio p de x por el polinomio x menos a es p evaluado en a. O sea, de ese modo se calcula el resto de la división. ¿Bien?
bueno, yo dije bien, pero no habían dicho eso, ¿no? Que cómo se calcula el resto de la división. Me da el resto, pero faltaba decir cómo se calcula o quién es el resto. Acá sí está completo, dice el resto es P evaluado el polinomio reemplazando X por A. Bien, eso me daría el resto. Y bien, como ustedes han mencionado, si el resto fuera 0, yo voy a decir P de X es divisible por el polinomio X menos A, o X menos A es divisor de P de X, o X menos A es factor de P de X. ¿Sí? Eso nos ayudaba mucho en el caso de factorización de polinomios. Bien, bueno, acá claramente sirve para calcular el resto de la división. Y como ustedes también han dicho, determinar si X menos A es un factor o divisor de P de X cuando el polinomio me da 0. Bueno, esas serían algunas de las especificaciones de para qué nos sirve y dónde lo utilizamos. Y bueno, como ustedes han dicho, es para en la división de polinomios. Si solo nos interesa el resto, podemos omitir la división o no hacer la división, que acá, como alguien ha dicho también, para este tipo de división yo puedo usar la regla de Ruffini. ¿Bien? Bueno, de ese modo, entonces, podemos enunciar el resto y explicamos para qué nos sirve. Eso por ahí nosotros en los prácticos por ahí como que no preguntábamos para qué nos sirve y demás. Eso ténganlo en cuenta. Ahora sí, para el examen final, ¿sí? Cada teorema, el teorema de Roger-Frobenius, ¿para qué me sirve? Si aplico el método de Gauss, ¿para qué me sirve? El teorema del resto, ¿qué me da? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se aplica? ¿Sí? La regla de Ruffino también, ¿cuándo se aplica? El determinante, todas las matrices tienen el mismo determinante. Bueno, estudien de esa manera, indagándose cuándo se aplica, para qué sirve. Hay condiciones, siempre se aplica, a veces no, hay excepciones, ese tipo de cuestionamiento. Bien, ahora dejo entonces de compartir para que continúe la profesora Claudia. Hola, buen día a todos. Voy a compartir lo que se pedía en el punto 4, ¿sí? ¿Pueden ver pantalla? ¿Se puede ver? Sí, se ve bien, Claudia. Perfecto, perfecto. Bueno, lo primero que les pedía era definir, el punto 4 consistía en definir o enunciar lo pedido, ¿sí? En el punto A tienen que definir, primero que nada, lo que es inecuación lineal e identificar los distintos tipos de soluciones según los valores que puede tomar el coeficiente, ¿sí? Bueno, este punto, digamos, dentro de todo, cuando les tocó en el examen final, en los exámenes finales anteriores, no fueron muy complicados, sí lo pudieron enunciar. A ver si alguien de los chicos que está presente ahora me puede decir cómo definiría esta inecuación lineal. ¿Alguien se anima? Es bien sencillo. Sería una desigualdad entre dos expresiones algebraicas o sea, sería con el grado de x no mayor a 1. Ajá, ajá. Un poquito más sencillo, quizás en este punto, si es que tuvieran que rendirlo en este llamado, capaz que necesiten, uy, perdón, se me corrió, ahí está. Hacer algún, ay, perdón. Denme 2 segunditos, ahí está. Es que hice un salto de página, ahí está. Pero déjenme que lo suba un poquito. Ahí, ¿sí? Digamos, por ahí pueden necesitar una hoja y un papel, eso ténganlo en cuenta cuando vayan a rendir para poder anotar todo esto, ¿sí? Bueno, es bien sencilla la expresión, ¿sí? A por X más B mayor que 0 y bueno, y todas las variantes, ¿no es cierto? Cambiando la desigualdad. Bien, esta definición dentro de todo es de las más sencillas, de las que podemos llegar a pedirles en el final. Pero por ahí en lo que fallaban un poquito era cuando tenían que trabajar o explicar qué tipos de soluciones obtenemos a partir de estas inecuaciones y cómo las analizábamos. ¿Alguien se anima a contarme cómo analizamos
las distintas posibilidades que podemos tener cuando resolvemos este tipo de ecuaciones, de inecuaciones, perdón. ¿Nadie se anima? Bueno, a ver, les voy contando, ¿sí? A ver, vamos a analizar dos casos, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, vamos a analizar el primero, perdón, acá. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando, ¿sí? Uy, se me corta, ahí está. Cuando A, por ejemplo, es igual a 0, ¿sí? Si A es igual a 0, ¿sí? Podemos tener dos posibilidades, ¿bien? Fíjense que si nosotros reemplazamos A igual a 0, nos va a quedar una inecuación que se va a reducir, ¿no es cierto?, una expresión muy sencilla y va a ser B mayor que 0. Bien, y si a su vez analizamos a esa expresión que nos queda, podemos tener dos posibilidades, ¿sí? Que esa expresión, luego de, digamos, de reemplazar por un valor fijo a nuestro B, ¿no es cierto?, podemos obtener o bien una solución que va a ser todos los números reales, todo el conjunto de los números reales. En ese caso, la expresión tiene que ser verdadera, ¿sí? Es decir, la desigualdad tiene que ser cierta. Y la otra posibilidad es que la expresión sea falsa, ¿sí? Acá yo les puse un ejemplo, fíjense, en A vale 0, B vale menos 5, y si ustedes analizan esto van a ver que es absurdo, es un absurdo, ¿no es cierto? O sea, no es una expresión, digamos, es una expresión falsa, y en ese caso decimos que el conjunto solución es vacío, ¿sí? En el caso de que la expresión sea verdadera, yo acá les puse, no sé si pueden verlo, a mí me salen, ahí está. Perdón, es que me aparece la pantallita con todas las cámaras. Bueno, en la parte de arriba yo les puse un ejemplo. Por ahí está bueno que en el examen final preparen un ejemplo, porque cuando cuesta por ahí trabajar con una expresión en general, quizás con un ejemplo se pueden orientar mejor y los ayude a arrancar en el examen, digamos, para terminar de explicar el punto, ¿sí? Entonces, bueno, acá les puse también un ejemplo en donde la expresión es verdadera. En este caso B vale 5, ¿no es cierto? Entonces tenemos una expresión verdadera y en consecuencia el conjunto solución son todos los reales, ¿sí? ¿Tienen alguna duda aquí, chicos? ¿Hasta acá? No hay dudas en el chat, Claudia. Perfecto, perfecto. Bueno, ese sería el caso entonces. Fíjense en lo que estamos analizando. Estamos analizando el caso que A sea igual a 0. Nos quedaría analizar el caso que A sea distinto de 0, a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a bajar un poquito aquí. Para el caso en que A sea distinto de 0, bien, nosotros podemos aplicar todas las propiedades que estudiamos anteriormente, ¿no es cierto?, para que, digamos, dejemos expresado en algo que se parezca, ¿no es cierto?, a lo que les estoy señalando acá, ¿sí? Sería A por X mayor que menos B, ¿sí? Y en base a eso, ¿no es cierto?, ustedes pueden aplicar las propiedades de números reales, ¿sí? Para poder terminar de resolver esa inecuación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a separar en dos casos porque saben que si nosotros multiplicábamos a ambos lados de la desigualdad por un número positivo, no había problema, con la desigualdad se mantenía, ¿sí? Pero en el caso en que multiplicábamos por un número negativo en ambos lados de la desigualdad, había que invertir, ¿sí?, la desigualdad. Entonces, sí o sí, acá tenemos que separar en dos casos, ¿sí? El primer caso es, por ejemplo, si A es un número positivo. Entonces, por propiedad de los números reales, ¿no es cierto?, sabemos que existe, ¿no es cierto?, ese inverso, ¿sí?, el inverso de A, y por propiedades, ¿no es cierto?, de los números reales, como A es positivo, sabemos que ese inverso también va a ser positivo, ¿sí? Entonces, al multiplicar en ambos lados de la desigualdad por ese valor, ¿no es cierto?, sabemos que la desigualdad se mantiene, ¿bien? Y entonces podemos llegar a que X en este caso es mayor a menos B sobre A, ¿sí? Esto sería en forma
general y es lo que esperaríamos que ustedes contesten en el examen final, ¿sí? Sí, como les digo, hubo casos en donde preferían dar algún ejemplo concreto, o sea, darles valores fijos a A y a B, pero lo que nosotros necesitamos es que ustedes lo sepan expresar en forma general, repito, ¿sí? Entonces, nos quedaría X es mayor que menos B sobre A, y en ese caso, entonces, la solución, ¿no es cierto? Como es una desigualdad, como es mayor, ¿no es cierto? Tomamos un paréntesis, ¿no es cierto? Por supuesto, esto se puede analizar para los demás casos, ¿sí? Pero es, digamos, análogo a lo que estamos haciendo ahora, a lo que voy, digamos, podemos resolver para un mayor igual, para un menor igual, para un menor estricto, ¿sí? Nosotros solamente estamos tomando un solo caso, ¿sí? Entonces, en este caso nos va a quedar la solución es igual, ¿cierto?, al intervalo abierto que va desde menos b sobre a hacia infinito, ¿sí? No hace falta que ustedes nos analicen todo esto, ¿no es cierto?, para cada una de las desigualdades, solo con una es, digamos, suficiente. ¿Mm? De ahí pasaríamos a la segunda situación, que es cuando a es menor que 0, ¿sí? En ese caso tenemos que tener ojo porque la desigualdad se va a dar vuelta, ¿sí? Cuando a es menor que 0 sabemos que existe ese inverso, solo que va a ser un número menor que 0. ¿Bien? Entonces, multiplicamos ambos lados de la desigualdad, damos vuelta a la desigualdad, y en ese caso nos va a quedar que el conjunto de soluciones es un intervalo abierto que va desde menos infinito hasta menos b sobre a. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? Fíjense que en ningún momento se les dio un valor fijo al a y al b de nuestra inecuación, ¿sí? Tienen que tratar de explicarlo siempre en forma general. Probablemente aquí haga falta que ustedes tomen una hoja y una lapicera y bueno, anoten y en ese caso nos muestren en la cámara, ¿sí? En otros puntos quizás ustedes pueden enunciar lo que se les pide en forma oral, ¿sí? Pero tengan en cuenta que para el momento del examen final siempre tienen que tener a mano una hojita y un papel, ¿sí? Perdón, una hojita y una lapicera. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? No puedo ver el chat. En el chat no hay nada de dudas, Claudia. ¿Puedo explicar otra vez cuando a es menor que 0? Perdón, repetime por favor. ¿Podría explicar otra vez cuando a es menor que 0? Sí. Cuando a es menor que 0, ¿sí? Recuerden que por propiedad de números reales, ¿no es cierto?, ese inverso que yo necesito obtener para terminar de resolver esa inecuación, ese inverso va a ser un número negativo, ¿sí? Y entonces, partiendo de la expresión en donde ya habíamos despejado y nos había quedado a por x mayor que menos b, al multiplicar en ambos lados por un número negativo, ¿sí?, esa desigualdad se va a dar vuelta, se va a invertir. Bien, entonces cuando vayan a obtener ese conjunto solución, ¿no es cierto?, les va a dar un intervalo que es completamente distinto al caso anterior en el que analizábamos que A era un número positivo. ¿Se entiende mejor? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense todo lo que tienen que analizar cuando se les pide indicar cómo se resuelve o qué tipos de soluciones podemos obtener para una inecuación lineal. Este punto les costó a los chicos en los llamados anteriores, les costó explicar esta cuestión, así que por favor yo les diría que lo repasen bien y cualquier duda que tengan, consulten, ¿sí? Consulten hasta que quede todo bien entendido, ¿bien? ¿Podemos avanzar entonces? Sí, profe. Perfecto. Bueno, el siguiente punto era, uy, me pasé, acá está. Ecuación irracional, ¿sí? Tendríamos que definir ecuación irracional, explicar por qué surgen las restricciones que les colocamos, ¿no es cierto? E indicar qué pasos tenemos que seguir para poder resolver, ¿sí?
¿Alguien se anima a decirme cuál es la definición de ecuación irracional? Es una expresión de la forma P de X sobre Q de X mayor que 0 o menor o igual que 0. Me parece que te estás confundiendo con racional, ¿no? Ah, sí. Irracional. La Sí. raíz de P de X igual a Q de X. Perfecto. ¿Y qué restricciones tenemos que tener en cuenta en este caso? Que P P de de X X tiene que ser mayor tiene o que igual a ser 0 mayor o y igual Q que de X 0. mayor o igual a 0. ¿Y eso por qué sería? A ver, cuéntenme. ¿Cómo explicarían ustedes Es la por raíz qué? cuadrada, si es par, digamos. Exacto. O sea, dentro de la raíz cuadrada podré reemplazar, digamos, o podré poner números positivos o incluso 0, ¿no es cierto? Pero negativos no. O sea, tengo que pedir, ¿no es cierto?, que ese argumento, ¿no es cierto?, de la raíz sea una expresión positiva o igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la única restricción que tengo que poner para cuando analice una ecuación irracional. ¿Qué opinan ustedes? O sea, la pregunta va a lo siguiente. Ustedes me dijeron raíz cuadrada de P de X igual a Q de X, ¿no es cierto? Y están condicionando P de X. Y faltaría condicionar algo más. ¿Qué sería? Q de X. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay que condicionar Q de X? Porque es una igualdad y si P de X tiene que ser 0 positivo, Q de X también tiene que ser 0 positivo. Claro, correcto. No puede ser, ¿no es cierto?, que del otro lado tenga una expresión negativa, ¿no es cierto? Bueno, entonces esta sería la definición de ecuación irracional, ¿sí? Es una expresión entonces de la forma P de raíz cuadrada de P de X igual a Q de X, donde P de X tiene que ser una expresión positiva y Q de X también. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, ¿y cuáles son los pasos que ustedes tendrían que seguir para poder resolver esta ecuación irracional? El primer paso sería, ¿qué cosa? Tiene que ver con lo que hablamos recién. Condicionar, profe. Correcto, correcto. Tenemos que condicionar, ¿sí? Tenemos que condicionar P de X y Q de X. Después, ¿qué haríamos? Resolvemos la expresión aplican hasta que desaparezca la raíz. Bueno, elevamos al cuadrado tantas veces como haga falta, ¿no es cierto? Como sea necesario. Porque quizás en nuestra ecuación aparezca más de una raíz y a lo mejor haga falta aplicar ese método más de una vez, ¿no es cierto? ¿Sí? Claudia. Sí. Una alumna pregunta en el chat, ¿por qué hay que condicionar Q de X? Dice. Ah, bien, bien, bien. Bueno, no sé el nombre, no lo puedo ver, pero la idea de condicionar, ¿por qué condicionamos Q de X? Es porque del otro lado, en el primer miembro, ¿no es cierto?, tenemos la raíz cuadrada de una expresión que va a ser positiva, ¿sí? Entonces, de ninguna manera eso puedo llegar a darme como resultado una expresión negativa, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la variable participando en el otro miembro de la ecuación, sí o sí tenemos que condicionar también esa parte, ¿bien? ¿Me explico? O sea, en el primer miembro tenemos una expresión que sabemos que va a ser positiva o a lo sumo 0, ¿bien? Claro, que no lo puse acá. Claro, ahí, perdón que te interrumpa, Claudia. Sí, sí. Elizabeth creo que se llamaba la alumna. Ah, bien. En la expresión, cuando yo escribo raíz cuadrada de P de X, adelante de la raíz es como si hubiera puesto más. O sea, tiene signo más. Si yo quisiera, si le hubiera puesto un menos, o sea, si dijera menos raíz cuadrada de P de X y P de X fuera positivo, el primer miembro me daría un número negativo y entonces en lugar de pedir que Q de X sea positivo, yo debería estar pidiendo que sea negativo o 0, para que ambos miembros tengan el mismo signo. Pero bueno, al ser escrita así, como la raíz positiva de P de X, Q de X tiene que ser positivo. Claro,
Claro, claro. Acá les estoy marcando algo y es que P de X tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? No lo puedo, no encuentro acá para, para cambiar, pero acá tiene que ser P de X mayor o igual a 0 y Q de X mayor o igual Sí, a si 0, no, por favor. ponele mayor y el igual, no importa. Sí, sí, Así sí, que sí, sí. Para Lo que quede subrayás. correcto. Ah, Le mira, ponés un ya subrayado. está. Tenés razón, pero sí lo toma, mira. No quería tocar porque tenía miedo que se me vaya todo. Pero sí, P de X puede ser un número positivo o 0 y lo mismo para Q de X. ¿Se entendió mejor entonces la idea? ¿Cómo se llama la estudiante que preguntaba? Elizabeth, Ah, Elizabeth. Elizabeth, ¿se entendió entonces? ¿Se entendió la idea de por qué Sí, tenemos que... profe, Ah, sí se buenísimo. entendió, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Bueno, estábamos con los pasos para poder resolver esta inecuación irracional, ¿sí? Dijimos que primero vamos a condicionar ambas expresiones, ¿no es cierto? En el segundo paso sería intentar resolver, un método sería elevar al cuadrado, ¿no es cierto?, las expresiones hasta que desaparezcan las raíces y tantas veces como sea necesario, ¿sí? ¿Cuál sería el paso siguiente? Yo ya encontré, ¿no es cierto?, el valor de X. ¿Cuál sería el paso siguiente? Comprobar que Desde cumplan las las soluciones, condiciones. las condiciones anteriores. Claro, puede ocurrir, ¿no es cierto?, en nuestra ecuación que cuando terminamos de resolver ese valor que encontramos no se encuentra dentro de ese conjunto de valores permitidos, ¿no es cierto?, para la variable. Bien, entonces aquí vamos, les voy a mostrar esto, ¿sí? Entonces, repasando más o menos lo que dijimos hasta ahora. Primero tenemos que condicionar acá de nuevo. A ver, vamos a poner mayor o igual y acá mayor. Con eso determinamos un primer conjunto, ¿no es cierto?, para los valores que son permitidos o que es posible reemplazar en esa expresión irracional. Resolvemos, ¿no es cierto?, hasta que desaparecen las raíces, determinamos el valor de la variable y con eso obtenemos un segundo conjunto. Pero finalmente lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es intersectar esos dos conjuntos, ¿sí?, para poder determinar cuál es la solución de nuestra inecuación irracional, ¿bien? Y finalmente, si ustedes quieren, podrían agregarle un último paso en el que ustedes comprueban esa solución reemplazándola, ¿no es cierto?, en la ecuación irracional para ver si realmente se cumple, si no llegamos a algún absurdo o alguna cosa que no es posible que ocurra, ¿me explico? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, profe. Por el momento no, y no sé, quizás podríamos ir avanzando porque nos quedan unos 25 minutos. Ok. Este es el punto 4, pero tengo entendido que era el último, ¿puede ser? sí, es el último, Claudia. Sí. ¿Quisieran repasar alguna cosa? ¿Hacer alguna otra consulta? Sí. Yo voy a dejar de compartir por cualquier cosa me avisan si quieren que revisamos algo. Bueno. Sí, no sé si quieren consultar algún otro ejercicio, alguna duda de lo que hemos trabajado ahora en el taller, con las actividades del taller. Cualquier duda que tengan pueden formularla, chicos. El método matricial, dice un alumno, si lo podemos explicar. Bueno, el método matricial, habría varias preguntas, ¿no es cierto? ¿Para qué se usa el método matricial? O lo usamos para resolver
sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Ahora, no cualquier sistema de ecuaciones lineales, sino aquellos que tengan la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Por qué? Porque nosotros para aplicar el método matricial vamos a hacer cálculo de una matriz inversa, y la matriz inversa solo existe en caso de matrices cuadradas, y no de todas, sino de algunas matrices cuadradas tienen inversas, ¿sí? Entonces, en eso consiste. A ver, voy a tratar de abrir un Word como para escribir ahí, y lo comparto un ratito. Acá. A ver. O sea, si yo tuviera un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, lineales, pero con la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, por ejemplo, a ver si puedo ser rápida, que no lo soy, acá. Entonces, suponete que tenemos x más y más z igual a 2, y después, bueno, no sé, 2 y menos 3z igual a 5, y bueno, tenemos que tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y ponerle que acá tenemos menos x más 2y más 3z igual a menos 2. Entonces acá tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Ese sistema puede ser escrito en forma matricial de la siguiente manera. Puedo escribir la matriz de coeficientes seguida de la matriz, bueno, de coeficientes, perdón, no seguida nada. O sea que acá yo escribiría 1, 1, 1, después tendría 0, está ordenado ya, entonces 0, 2 menos 3, y luego tendríamos menos 1, 2, 3. Bien, si a esa matriz yo la multiplico por esta matriz columna X y Z, fíjate que lo puedo hacer, y me daría el primer miembro de cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Y a eso yo lo igualaría con otra matriz columna, que sería la de términos independientes. Bueno, acá me equivoqué. A ver. Entonces ahí voy a poner los términos independientes, que son 2, 5, menos 2. Bien, y entonces tengo un sistema expresado en forma matricial. Entonces lo que uno dice es que tengo una matriz A por una matriz X, columna, igual a una matriz B. Entonces lo que uno hace es, dice, bueno, voy a multiplicar ambos miembros, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo yo podría despejar? Es como una especie de despeje, ¿no? Podría decidir multiplicar el primer miembro por la matriz inversa, pero eso lo voy a poder hacer si la matriz A tiene inversa, ¿sí? Ahí multiplicaría al primer miembro y reagruparía, porque recuerden que el producto de matrices sí es asociativo, entonces yo pasaría a asociar lo que me conviene asociar de esta manera, y lo mismo en el segundo miembro, premultiplicaría por la matriz inversa de A, pero bueno, fíjense que necesito que la matriz A tenga inversa, ¿bien? O sea, si existe matriz inversa de A. Eso lo deberíamos
poder hacer bien. Entonces esa es la forma matricial de resolver. ¿Por qué? Porque una vez que yo hice esta multiplicación acá, en esta parte, la matriz a inversa de A por A me da la matriz identidad. Y la matriz identidad multiplicada por cualquier matriz me vuelve a dar la misma matriz. Entonces, por eso es que ahí uno dice, aplico el método matricial. Esto de acá me daría la matriz identidad. Y la matriz identidad por la matriz X me daría la matriz X. Y entonces como que, tendría resuelto ese sistema. ¿Bien? O sea, de este lado me quedaría X y Z y este producto me daría una columna donde estarían los valores de X y Z de las incógnitas. Pero en eso consiste el método matricial que uno aplica para resolver sistema de n ecuaciones con n incógnitas, y lo puedo hacer siempre y cuando la matriz A tenga inversa. ¿Qué implica que tenga inversa? Que su determinante sea distinto de 0. ¿Bien? No sé si ahí queda clara la explicación del método, pero bueno, eso sería. Hola, Graciela. Sí. En el chat también preguntaron, dice Carlos Matías Galopín, profe, no me quedó en claro si hay o no que realizar las demostraciones. Entonces, para Carlos, no es que les vamos a pedir que las demuestren, pero tienen que saber, digamos, Claro. tienen que conocerlas primero que nada y tienen que saber aplicarlas, por lo menos explicar, ¿no es cierto?, cómo, digamos, cómo sería el procedimiento, no demostrarlas en sí. No sé si Graciela me podés dar una mano para explicarle, Claro. porque no es demostración. Claro, pero me parece que, bueno, a ver, Carlos Matías Galopín, yo no me voy a comprometer en decir un no. No te voy a pedir demostraciones, porque algunas son tan sencillas que yo sí te las puedo pedir. U otro docente, al elaborar un examen, te las puede pedir, ¿me entendés? Por eso no es un no rotundo. Generalmente las que son muy extensas, obvio, no te las pedimos, ¿sí? Pero por ahí podemos pedir una, por ejemplo, en determinante hay muchas propiedades y nosotros no las demostramos, no están demostradas, pero si yo te hablo de un determinante de 2 por 2, te puedo pedir la demostración porque es accesible, dado que lo limito a un orden 2, digamos. ¿Me entienden? Por eso no es un no rotundo. Puede pedirse demostraciones muy sencillas, ¿sí? Que están ustedes en condiciones de hacer. No te vamos a pedir muy extensas y cosas difíciles y que nosotros, ni siquiera nosotros en las teorías te hemos demostrado. Vamos digamos, a tener por lo menos esos criterios, digamos. No sé si ahí ya como que queda más claro para Carlos. Carlos dice sí, bien, muchas gracias. Y Yamila también, que había preguntado sobre el método matricial, dijo que también se entendió. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Les gustaría consultar algo más? Me parece que no, quizás podríamos ir cerrando por acá. Profe, ¿entra programación lineal? Sí, no. Entra. No, no. en este examen no, porque no lo desarrollamos este año. Sí, cierto. No va Sí. Eso lo digo para la sede central. Si hay algún alumno de Rosario, sí lo dimos, así que sí evaluamos esa parte. Y en Tartagal creo que no se dio, no se evalúa. ¿Sí? En Tartagal tampoco se evalúa, porque no se dio ese tema, no llegamos a dar. Graciela, no importa si son chicos de otros años entonces, ¿no? No, porque el examen no está configurado para todos, así que se decide no tomarlo. Sí. Ok. ¿Quién iba a preguntar por ahí? Perdón. ¿Jazmín? Sí, profe, ¿la regla de Kramer entra? O sea, bien definido con demostración y todo.
No, No, vos si querés usar la regla de Kramer, lo podés, o sea, si yo te digo resuelva el sistema, no te digo cómo, y vos sabés usar el método de Kramer, lo podés usar si querés, porque es de tu conocimiento y es válido, o sea, no Bien. no Gracias. decirse cómo, se puede usar. Pero en cuanto a la demostración, no, digamos, no. Claro, no, se no, te no, va a eso no. pedir que demuestres. Ujú. Bien, gracias, profe. Ok. Profe, Sí, Agustina. Agustina, no, Daniela. Daniela. ¿puedo explicar sumatoria lo que es la propiedad de invariancia? ¿Cómo? Sumatoria, la propiedad de invariancia. No van a entrar a sumatoria ese tema. Si vos te fijas en el programa que te dio para este año, no está sumatoria ni está sistema de inecuación. Ah, buenísimo, profe. O sea, la parte de sumatoria productoria no está. Ah, Eso sería el capítulo de operadores, ¿no, profe? Claro, Y el capítulo de operadores. operadores, que también está el teorema del binomio, eso no va. Ujú. Daniela, capaz que regularizó en otro año. Claro, No es de probable. este año. en este año regularicé. Ah, ajá, ajá. Bueno, ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, tengo una consulta, pero es más del tema del final, digamos, si es que uno llega a pasar, en mi caso, si yo llegara a pasar al examen oral, yo estoy ajá. por pedir, yo pedí el día en el trabajo, pero tengo que ir a la tarde. Claro. No sé la cantidad de gente inscripta y quería saber si se podía, o sea, tomarme Claro. dentro de los primeros, de las Luz, primeras vos, personas. es la misma consulta del chat, Luz. ¿Sí? Sí, Bueno, porque Luz también pregunta. ese día, Luz, vos deberías ingresar a la mesa que te tocó, que todos van a entrar a la mañana, y planteas al tribunal, a los docentes que te están evaluando, tu dificultad de rendir a la tarde para que en consideración te tomen a la mañana, dado que tu motivo de trabajo, digamos. ¿Sí? Eso en general se ha considerado. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, por el tema de la parte del escrito, ¿va a ser igual que la vez pasada que ustedes nos van a agregar al curso? Sí, ustedes quedan matriculados una vez que se inscriben por el sistema del CIU Guaraní. Ustedes quedan matriculados en el curso de examen final de Matemática 1 y entonces acceden, al entrar a esa aula virtual, acceden al cuestionario, que es la primera parte. Gracias, profe. Una recomendación también les hago de que, si bien como han mencionado, por ahí son muchos alumnos, al horario que se les ha estipulado, ingresen al examen oral para que se tomen cuenta que ustedes están, ¿sí? Y que van a rendir en ese día, más allá de que no puedan rendir a la mañana y que debamos pasarlos a la tarde. Pero por lo menos estén en los primeros minutitos para ver cómo se organiza la mesa en la cual les toca rendir, ¿sí? Eso es como sugerencia, ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicos? María, si querés hablar, habilita el micrófono. Ella tiene la mano levantada, pero bueno, no sé si quiere consultar algo. María Selene. Dice que fue un error, Selene, María Selene. Ah, bueno. Chicos, estamos finalizando casi la consulta. Por favor, si tienen alguna duda.
No teman agarrar el micrófono y preguntar. ¿Nada? ¿Queda todo claro entonces? Bien, entonces yo creo que ya podemos dar por finalizado el taller. Bueno, recuerden esas recomendaciones de cómo estudiar, chicos, ¿sí? O sea, las definiciones, las condiciones que tiene, para qué sirven, ¿sí? Algún ejemplo que me ayude a explicar. Bueno, y lean las condiciones del protocolo que dice cómo en qué condiciones debo acceder al examen, ¿sí? Organícense para que tengan el documento a mano, no tengan que levantarse a buscarlo. Bueno, bien, ustedes ya no hemos tenido ninguna dificultad, por suerte, en los exámenes anteriores, pero bueno, eso también porque ustedes han leído las condiciones y demás y están en condiciones al momento de que se los hace ingresar para rendir, ¿sí? Así que, pero denle la leída a ese protocolo que tenemos, ¿sí? Un ratito, Graciela. Graciela. Sí. ¿Puedes poner lo último de matriz, de método matricial, por favor? Porque yo hice preguntas al respecto y está bien lo que vos hiciste, pero yo le hice una pregunta específica y quisiera aclararle a los alumnos. ¿Podés compartir eso? Muchas gracias, Graciela. Chicos, la profesora explicó el método matricial y una de las preguntas que yo hacía, ¿en qué situación, ¿sí? ¿Qué tenía que ocurrir con el sistema para yo poder aplicar el método matricial? A algunos yo le pregunté, que muchos no lo supieron contestar, a los que yo le pregunté. Y solamente se puede aplicar el método matricial cuando el sistema tiene solución. La profesora les dijo que para que la matriz A tiene que tener inversa. Y la matriz inversa, para que tenga, tiene que ser determinante no nulo, distinto de cero. Y eso se da cuando el sistema tiene solución única. En los otros casos no se da. Se da el determinante va a ser cero, máxime cuando no tiene solución, y menos el que tiene infinita solución. Por eso, el sistema matricial solamente está aplicable a sistemas con única solución. Para eso, ustedes tienen que determinar que la matriz del sistema tiene que ser, el determinante de la matriz del sistema tiene que ser distinto de cero. Y peor todavía si el sistema tiene menos ecuaciones que incógnitas. ¿Bien? Bueno. Gracias, Graciela. Es que si bien está todo lo que vos dijiste está bien y con eso tienen que terminar concluyendo, pero parece que les falta esa instancia de concluir, porque ya tienen toda la información. Sí, Selene, no hay que matricularse, no sé, de que si me hablas para rendir el examen, no. Directamente se te va a permitir el ingreso al curso que va a decir examen final de Matemática 1. ¿Profe, puede repetir las condiciones que eran para el método matricial? Que tenga igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Eso por qué hace falta? Porque vos vas a calcular la inversa de una matriz y solo existe la inversa de matrices cuadradas. Y otra condición es que esa matriz de coeficientes, en este caso, sea una matriz inversible, que tenga inversa. Y eso ocurre si el determinante es distinto de cero. Y ese método matricial da solución a sistemas con solución única. Eso sería en resumen, digamos. Gracias, profe.
Bueno, chicos, entonces vamos a finalizar. Les deseamos éxitos para que se rindan bien, saquen una buena nota. Recuerden que estas notas van a sus libretas, ¿no? Así que siempre cuiden sus finales, de que sean buenos exámenes finales y preparados para aprobar siempre, ¿sí? Bueno, me despido yo y los profesores, no sé si cada uno le quieren decir algo más. No, yo particularmente, bueno, si no hay ninguna consulta, yo también me retiraría, pero bueno, saben que pueden consultar por a través del foro y bueno, cualquier duda que les surja, nos pueden enviar sus dudas. Gracias por estar presentes. Saludos a todos, chicos. Muchos éxitos para el martes. Así que bueno, me despido también. Hasta luego. Saludos a todos, muchos éxitos. Recuerden que la grabación queda en la plataforma Moodle, tanto de ingresantes como de recursantes. Saludos a todos y muchos éxitos, chicos, en este llamado. Buen fin de semana. Buen fin de semana también. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego a todos. Chao, chicos, profes.